Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones. Ay, ¿qué tal estamos el día de hoy? Bien movidito el jaleo del eclipse. ¿Qué tal? Acuérdate que los efectos del eclipse no es ese día, son días antes, días, semanas antes. Y obviamente, pues la energía del eclipse va a quedar 6 meses después de trabajo de eso en específico. Así que bueno, pues caminando hacia eso, yo ya sabes que estoy aquí dejándote todo el trabajo personal que sea posible ejecutar para que vayas poniendo atención en todos los flancos. ¿Qué te parece? Ay, corazones, muchísimas gracias porque, ay, qué lindos mensajes. La verdad es que a veces me emociona mucho. Nuestra compañera de la manada cuántica, Jess, creo que es Jess. Qué chido nombre, ¿verdad? Jess. Que porque ya no hago en video. Es que cambiamos de plataforma para que fuera más eficiente en todos lados grabar el podcast. Pero bueno, de repente vamos a entrar en la otra, van a ver y hacer para que tengan el podcast en video. Y más porque ahora vamos al capítulo 400. ¡Qué emoción! O sea, tras Eclipse va a ser el capítulo 400. Vamos con todo, con este cambio de piel, corazones. Yo estoy comprometida con ustedes y con este proyecto. No seremos todos, pero sí somos muchos. Y es evidente que quien quiere traer a la conciencia su atención del tema del día de hoy es súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos, así soy yo, es que es parte de mi personalidad, o tengo esa mala costumbre, o tengo esa conducta que no es muy buena, y a veces esa información no es correcta. Muchas de las ocasiones, y ya te vas a dar cuenta con lo que vamos a contarte el día de hoy, para que tú te puedas revisar y lleves a cabo la medida de tus, ¿cómo se llama? La medida de tu trabajo personal. No es necesariamente que tú tengas una mala conducta o así sea tu personalidad. La personalidad habla del personaje y el personaje siempre puede modificarse. Entonces, a veces nosotros nos cuestionamos, ¿por qué seré así? ¿Verdad? Y en realidad, corazones, lo que está pasando con ciertas conductas que aquí te voy a describir es que en realidad nosotros llevamos ciertos traumas. Y si nosotros logramos el día de hoy traer a tu atención, es decir, hacerte consciente, no necesariamente toda tu etapa formativa pudiste vivir ese ambiente o no necesariamente lo tengas muy presente, pero a lo mejor si conseguimos traer a tu atención ese rasgo de tu personaje, de tu conducta, pues vas a poder reconocer y recordar en algún momento, ¿verdad? Algo que se vivió similar y que ahora puedes ir y trabajarlo. ¿Qué te parece? Entonces, por ejemplo, rasgos de la personalidad o es que yo soy así. Por ejemplo, las personas que sobrepiensan mucho, que su trabajo es sobrepensar. Entonces, en el caso de estas personas, muy probablemente crecieron en un entorno, en un hogar que era impredecible, ¿sí? Que cambiaban muy rápido las cosas, que de repente sí vamos, que de repente no vamos, que de repente me gritan, que de repente nos peleamos, que de repente se ofenden los padres o ofende el padre a la madre, es decir, un hogar impredecible donde las cosas cambian a cada rato.
Entonces pensar demasiado para ese niño o niña se convirtió en una herramienta de supervivencia. ¿Por qué? Porque constantemente estamos buscando peligros o escenarios cambiantes y de esa manera nos preparábamos siempre para lo peor y y nunca sentías y realmente esos escenarios terroríficos o cambiantes realmente nunca llegaron quizá a suceder, ¿verdad? Nunca realmente ese niño pudo estar en un entorno en donde las cosas fueran un poquito más estables, sino si todo el tiempo están moviéndose y están cambiando, estar pensando en los peligros que vienen y siempre en escenarios, ¿cómo se llama? Terroríficos, en esos escenarios, en el peor escenario quiero decir, bueno, pues me ayuda a pensar en las soluciones posibles, ¿verdad? Pero te das cuenta que todo eso está completamente en la imaginación de esa ruta o de esa costumbre mental de pensar en las peores cosas, ¿no? Entonces también podemos ver las personas que le llaman perfeccionistas, ¿no? Entonces, a veces el perfeccionismo implica, claro, es una desvalorización muy grande. No es ninguna virtud ser perfeccionista. Pero en muchas de las ocasiones el perfeccionismo no se trata de competir por ser la mejor persona o competir por destacar o ese perfeccionismo que entendemos que es competencia o posicionamiento, no. A veces detrás del perfeccionismo, si es el caso, ¿verdad? Puede ser que no, pero bueno, a veces en el perfeccionismo se trata de evitar el castigo, la crítica o la vergüenza. En otros de los casos, la decepción. Cuando los cuidadores primarios, las abuelas o los padres, nos ponían cara de desaprobación o nos avergonzaban por errores que pues eran impredecibles, ¿no? A veces un niño se hace pipí, se hace popó o pues tira la leche o ay, pues cualquier cosa, son manitas apenas que están aprendiendo a medir sus capacidades y su cerebro pues no está adaptado a muchas actividades. Entonces cuando vivimos ciertas cosas de estas, eh, que los errores eran impredecibles porque somos niños, entonces cuando nos ponen cara de desaprobación, de vergüenza, que se decepcionan de nosotros o que nos castigan, por lo que quieras, nos castigan, no nos tienen que pegar ni nada de eso, no, pero nos castigaban de alguna manera. Entonces convertirme en una persona que pone exceso de control en todo lo que hace, ese perfeccionismo, a veces es este trauma que se está tratando de ocultar. Entonces cuando yo te estoy diciendo esta información y tú te quedas pensando, tu inconsciente te va a enseñar exactamente qué día, qué momento, qué cuándo pasó. Y ese momento puede ser la puntita del hilo para que tú te puedas relajar y no necesites ser perfectísima de la perfección, ni perfectísimo, ni controlar, porque eso es mucho estrés que viene de un trauma. Otro ejemplo, por ejemplo, la persona que se aísla, ¿no? Este puede haber sido un sujeto que que dentro de su propia familia, de alguna manera, se sentía inseguro, o de alguna manera la familia no le representaba esta estabilidad. Entonces, aislarse se convertía en un refugio seguro, ¿no? No escuchar los gritos, las peleas o las quejas de los enfermos. Es como que las personas que me rodean me agotan. Entonces, pues su refugio es el alejarse. Entonces, alejarse en realidad para la persona no es estar distante, más bien es una estrategia de protección de más daño emocional. Entonces, pues hay que observar qué persona alrededor de nosotros en la pequeña infancia nos agotaba o nos hacía sentir inseguros. Puede ser hasta hermanos que hayan sido muy hostiles, ¿eh? Que nos dejaban ahí con los hermanos o hermanas más hostiles, primos o lo que sea,
y que a veces, pues bueno, alejarnos es que protegerme de que se burlen de mí, ¿no? De que no, bueno, X, lo que pueda venir a ti, porque hay miles de ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, otro rasgo que se conoce como de conducto de personalidad, que es la disociación, corazones. Entonces, la disociación es que cuando éramos nosotros pequeños, si es tu caso, y cuando tus emociones no las saben orientar, ¿no? Eres un sujeto muy emocional, se volvían demasiado abrumadoras tus propias emociones, o vives con personas que tienen emociones muy abrumadoras, descontroladas, vamos a decir, en un caos intenso, personas muy dramáticas, pues, o muy víctimas, o muy gritadoras, bueno, de alguna manera que sus emociones eran demasiado abrumadoras, desbordantes, vamos a decir. Entonces hay mucho caos. Un caos muy intenso para un niño o para una niña. Entonces, de cierta medida, nuestra mente aprendió a escapar, a desconectarse, o sea, a alejarme del dolor. Esa es una manera en la que pues ahí siguen gritando, quejándose, ofendiéndome o lo que sea, y yo me desconecto. Pero al desconectarse las personas de la realidad, pues a veces, claro, también pueden caer en el aislamiento, pero la disociación o desconexión de las personas dicen, ay no, siempre está encerrado y siempre está en la luna, jugando videos todo el día. Bueno, es que esta es una respuesta a un trauma, a momentos que fueron realmente muy saturantes de emociones y muy insoportables para esa persona. Entonces la persona se desconecta, se va de la realidad. Y entonces, pues más bien hay que revisar traumas. Luego, esta que está de moda, ¿verdad? La procrastinación. Es decir, dejar las cosas para otro momento. Entonces, aquí cuando tú piensas que eres así y que esto más bien es la respuesta a ciertos traumas, en la procrastinación hay un movimiento que hacíamos desde niños, o sea, cualquier cosa que yo hacía de niño, entonces fui muy criticado, nunca era suficiente, todo estaba mal, yo lo hago mejor. Entonces, pues el niño aprendió a evitar empezar por completo algo. No es pereza o flojera necesariamente, es una manera de autoprotegerse a ese miedo tan grande de ser juzgado, porque como sea que yo empiece, pues va a estar mal, va a ser poca cosa, va a estar deficiente, me van a criticar, a juzgar. Entonces, bueno, pues mucho del tema de la procrastinación no tiene que ver con flojera, con pereza, o no tiene que ver con capacidades, porque luego las personas piensan que les faltan capacidades y no es así. Les falta sanar el trauma y creer en sí mismo, ¿verdad? Mira, otro rasgo es la hiperdependencia. Esas personas que son súper, súper, súper autosuficientes. Entonces, estas son niños o niñas que vivían en un entorno en donde no podían contar con el apoyo de nadie, de sus padres o de sus formadores o de personas adultas. Entonces, cuando hay mucha hiperdependencia, este niñito o esta niñita aprendió a no depender nunca jamás de nadie. ¿Por qué? Porque de esa manera se aseguraba que no tendría carencias o no tendría necesidades sin cubrir. Entonces yo, pues, no voy a depender de nadie. La hiperdependencia en realidad es una armadura contra la decepción de darme cuenta que no les importo, contra la decepción de darme cuenta que yo pues no soy importante o no tienen tiempo para mí. Pues entonces mejor ni me entero y yo hago mis cosas. Em, Luego hay otras personas que tienen el rasgo de conducta que piden perdón por todo, todo el tiempo. Cada 2 segundos piden perdón. Tocan y perdón, perdón, perdón. Ay, perdón, perdón. Ay, sí, perdón. Todo es pedir perdón por todo. Entonces, en este tipo de personas puede existir un trauma en el que el amor de su familia siempre tenía condiciones, siempre era condicional, ¿no? Entonces, en este rasgo
donde parecía que todo tenía que tener ciertos requerimientos para tener el amor, ¿no? Entonces, si me parece que todo me pone muy condicionado, entonces aprendí a disculparme por el simple hecho de existir y respirar, porque estoy aquí generando dióxido de carbono, ¿sí me explico? Es decir, pedir disculpas en exceso es un intento de tu sistema nervioso de protegerte de la culpa, del rechazo, de la ira, ¿verdad? Entonces, mi sistema nervioso está tan alterado que se siente culpable por existir o porque es muy rechazada la persona y tiene mucha rabia también, entonces, pues es perdón, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay más rasgos de personalidad sin duda, pero hay que entender, corazones, que todas estas cosas que acabamos de contar pueden ser respuestas de supervivencia. Y al final una respuesta de supervivencia, bendito Dios, nos ha traído aquí vivos. No sé si felices o exitosos, pero vivos sí. Por eso al trabajarse nosotros le damos las gracias a esa conducta, porque aunque sea dolorosa o me canse o me genere una pérdida de energía, pues me ha traído con vida. Pero sin duda estas conductas de supervivencia, una vez que tomamos conciencia de ellas y nos decidimos a trabajarlo, ya no pueden seguir definiendo tu personalidad en el futuro, ya no pueden seguir definiendo tu conducta, ¿verdad? ¿Por qué, corazones? Porque sanar desde adentro y observar nuestro personaje, nuestra conducta, es perfectamente posible. Sanar nuestras emociones y nuestra mente, existe la posibilidad, nomás hay que abocarse a hacerlo. Y bueno, pues las metodologías son la liberación del trauma, la liberación emocional, establecer nuevos patrones de pensamiento hacia la verdad que vivo. Yo no tengo que pedir perdón por todo, o yo no tengo que ser hiperdependiente. A mí la gente, ¿por qué me podrá decepcionar? Ese es un pensamiento de heridas infantiles. En el presente, en la vida de adulto, el mundo es diferente al que está programado, ¿te fijas? En el inconsciente. Entonces, nutrirnos de pensamientos correctos, reales, con nuevos valores, pues es nuestro trabajo, ¿no? Y hay muchos caminos. Si lo que sobra en esta vida son metodologías y terapias. Así que bueno, corazones, entregado el podcast de hoy, cerca de Eclipse y de capítulo 400, te dejo un beso y un abrazo muy grande y le seguimos mañana. Bye. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.